Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio en Marcos, así que abre tu Biblia ahí en casa, abre tu Biblia en Marcos capítulo 5. Hoy iniciamos el capítulo 5. Vamos a ver la primera parte. El capítulo 5 es un capítulo eh, largo, tiene dos historias, pero son un poco largas, así que vamos a ver solo la primera parte y vamos a aprender mucho en este tiempo juntos en la palabra. Así que vamos a ir de lleno ahí a la palabra. Y déjame leer los primeros dos versículos. Comienza diciendo esto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida a su encuentro, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, en que tú nos permites venir a ti, Señor, sabiendo que venimos, Señor, no en nuestro nombre, venimos en el nombre de Jesús. Señor, venimos con tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que estás con nosotros, Señor, y que tú nos quieres enseñar y guiar. Por favor, ayúdanos a aprovechar, Señor, este tiempo juntos en tu palabra, para no solo para entenderla, Señor, sino también para vivirla, Señor. Habla a nuestras vidas, dirígenos, Señor, que tu palabra sea, Señor, esa luz y esa lámpara en nuestro camino, Señor. ¿Sabes cuánto necesitamos, Señor, que tú nos alumbres en este mundo, Señor? Por favor, guíanos, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, la semana pasada vimos a Jesús teniendo autoridad y poder sobre el mundo natural, ¿recuerdas? Es cuando Jesús está en la barca con sus discípulos. Jesús les dice, vayamos al otro lado. Ellos se suben con Jesús, pero ahí, estando con Jesús en la barca, en el mar de Galilea, empieza una tempestad, una gran tempestad, ¿verdad? Pero Jesús descansa, está descansado, está agotado, está descansando y los discípulos vienen a despertarlo porque pues están temiendo por su vida, ¿recuerdas eso? Y Jesús simplemente ¿no? Se despierta y dice ahí en el verso 39, ¿no? Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿recuerdas eso? Y con eso Jesús pues mostró eso, lo que te decía, ¿no? Mostró su autoridad y poder sobre el mundo natural. Hoy lo veremos teniendo poder y autoridad sobre el mundo sobrenatural. Es lo que vamos a ver en esta porción. Vemos en el verso 1 y 2, lo que leemos ahorita, pues que Jesús había dicho a sus discípulos que pasaran al otro lado, ¿verdad? En el verso 35, lo vimos la semana pasada. Él le dijo, pasemos al otro lado. Y hubo siempre esta duda en ellos a la hora de la aflicción, de la gran tempestad, de si iban a llegar o no, tenían miedo de morir. Pero Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y así lo hicieron. Aquí lo estamos viendo, ellos llegaron al otro lado. ¿Sí? Y nos dice el texto que fue a esta región de los Gadarenos, ¿sí? Y los vemos cómo llegaron sanos y salvos. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús tenía una cita en ese lugar, ¿verdad? Con una persona pues especial, ¿no? Me encanta ver esto porque pues realmente todos somos especiales para Él, ¿verdad? Jesús nos ama a grado de haber dado su vida por nosotros. Pero tenía esta cita con este hombre, ¿no? Dice el texto que era un hombre con un espíritu inmundo. El Evangelio de Mateo menciona, nuevamente este pasaje de este hombre con espíritu inmundo se menciona en los evangelios sinópticos. Como te he explicado, los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es un evangelio sinóptico. Pero los otros dos evangelios, que es Mateo y Lucas, sí mencionan también esta historia. En esos tres evangelios aparece la historia de este hombre. Y en Mateo es muy interesante porque Mateo menciona, esto lo puedes ver en Mateo 8 y también en Lucas 8, pero en Mateo 8 menciona que eran dos hombres endemoniados, mientras que Marcos y Lucas mencionan que era solo un hombre, ¿no? Entonces de repente aquí muchos entran en eso, ¿no? Ya viste, la Biblia se equivoca, ¿no? Hay confusión en la Biblia. Pues no creo que sea así. Probablemente Marcos y Lucas solo dieron importancia pues al hombre que más destacaba de estos dos, ¿no? Entonces se enfocan en este hombre porque realmente es con el que tiene esta conversación Jesús. Ahora la Biblia pues sí nos muestra esto, dice un hombre con un espíritu inmundo. O sea, está hablando de una persona con un demonio, un endemoniado. ¿Sí? Creo que esto es un momento, ya hemos estado viendo esto, ¿no? Cómo Jesús ha estado echando fuera demonios, ¿no? En otro momento sanando enfermos, pero echando demonios. Pero creo que en este punto podemos hablar más acerca de esto, porque podemos llegar a tener esas dudas, sobre todo si tienes poco en Cristo, podrás preguntarte, ¿qué onda con esto?
O sea, ¿qué onda con los demonios? Bueno, la Biblia enseña que existe un mundo sobrenatural. ¿Sí? Eso lo puedes ver y lo vemos aquí. Un pasaje muy claro de esto, déjame citarlo, es Efesios capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, dice ahí, de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, como te decía, la Biblia muestra que hay un mundo sobrenatural, un mundo que tú y yo no podemos ver, físicamente no se puede ver. ¿Ok? Es un mundo sobrenatural, pero es real. Ahora, durante el ministerio de Jesús, vemos mucho acerca de esto, de gente endemoniada, ¿verdad? Es muy interesante porque aún en el Antiguo Testamento no se ve tanto esto. ¿Sí? Quizás el día de hoy no se ve tanto. ¿Por qué en el tiempo de Jesús? ¿Verdad? Creo que es un tiempo especial, ¿no? Y pues Satanás lo sabía. Él iba a tratar de hacer todo lo posible, ¿no? Para persuadir a la gente. Entonces empezó a haber ese tipo de actividad demoníaca, ¿sí? Y vemos entonces eso, ¿no? En ese tiempo era algo muy común. Vemos a Jesús echando fuera a los demonios, ¿no? De las personas. La pregunta más común que hacemos al respecto es si aún existe gente endemoniada al día de hoy, ¿no? Quizás es la pregunta que tienes. Bueno, la respuesta es sí, claro que sí. Quizá no como sucedía en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, pero aún sucede ese tipo de manifestaciones demoníacas. Como iglesia creemos que sí, o sea, hay un poder maligno que está obrando en este mundo, ¿sí? Pero quizá la manifestación no es como antes, pero sí existe. La Biblia enseña que existen dos reinos, como te decía, dos reinos espirituales que son invisibles, aunque algunas veces se hacen visibles, como lo estamos viendo aquí. Es el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino donde gobierna Satanás. El reino de Dios está conformado por Dios como rey, sus ángeles y todos los creyentes en Jesucristo que por la fe han sido hechos hijos de Dios. Y el reino de Satanás está conformado por su gobernante, Satanás, sus demonios, que son ángeles caídos, y obviamente por incrédulos, gente que no ha creído en Jesús, seres humanos que no han creído en Jesús para salvación. Ellos forman parte de ese reino, ¿verdad? Toda persona que no ha puesto su fe en Jesús forma parte de ese reino. No lo sabe, pero forma parte de ese reino. Y aunque esos dos reinos son invisibles, pues sí tienen poder sobre el mundo visible. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Sabemos que Dios controla todo el universo. No dudamos de eso. Él es soberano. Él es el creador. Él controla todo. Que nada sucede sin su autorización. Pero Él en su soberanía permite esto, que exista el reino de las tinieblas, el cual un día destruirá con su presencia, nada más. Así de sencillo, lo sabemos. Pero los dos reinos existen y operan en este mundo. Eso es algo real. El reino de Satanás algunas veces opera por medio de sus demonios, que tienen la capacidad de someter y tomar el cuerpo de un ser humano incrédulo. Esto es lo que vemos en la Biblia en pasajes como este. Ahora, no te quiero espantar, ahorita vamos a ver más acerca de esto, pero quiero que entiendas que esto es real. Lo malo es que muchas veces tenemos como una enseñanza acerca de lo sobrenatural que no es bíblica. Pensamos en las cosas sobrenaturales como el mundo nos lo enseña, como las películas de terror, ¿no? Como esas películas sobrenaturales pensamos, así es, ¿no? Entonces un demonio es como el payaso eso, ¿no? No es exactamente así. Aquí lo estamos viendo. Y es real, estas manifestaciones ocurren. Y creo que estas manifestaciones demoníacas, ¿no? O sea, los endemoniados, pues ya no son tan comunes como lo fueron en los tiempos bíblicos. ¿Por qué pienso esto? Porque Satanás tiene mejores armas el día de hoy, ¿sabes? Tiene mejores armas para someter a la humanidad actual. Déjame mencionar alguna de ellas. Medios de comunicación, el día de hoy, ¿verdad? Los medios de comunicación han crecido tanto, perdón. O sea, hace 30 años solo existía la televisión y el radio, ¿verdad? La radio, solamente era eso. ¿Sí? Revistas, periódicos. El día de hoy tenemos todo en Internet, todo lo que ocurre ahí en el Internet, redes sociales, ¿verdad? Obviamente radio, televisión, pero prácticamente eso. Las redes sociales, todo eso, los medios de comunicación, es una manera en la que Satanás tiene a mucha gente así, oprimida,
¿sí? Esclava de eso, como un demonio. Ahora, no estoy diciendo que es cosas demoníacas. Si no quiero llegar al punto de satanizar todo y verlo como... O sea, realmente si no estás en Cristo, si algo no está en el Señor, es demoníaco. O sea, tenemos que verlo de esa manera. Y no voy a poner a satanizar la música y todo como muchos hacen. O sea, lo he dicho otras veces. Hay música que se dice cristiana que es más satánica que Black Sabbath. Así te lo puedo decir. Tiene intenciones más satánicas. ¿Sí? No voy a entrar en eso. No vamos a estudiar eso. No se trata de eso. Se trata de entender lo que realmente el pasaje enseña, ¿sí? Y lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje, ¿sí? Pero sí existe esto. Satanás tiene controlado la manera del día de hoy de formas diferentes, ya sea como te decía, medios de comunicación, los deseos de los ojos. Es increíble eso, ¿no? Los deseos de los ojos. O sea, centros comerciales repletos de tiendas. Es increíble cómo ese tiempo que hemos estado en casa, ¿no? En esta cuarentena, ¿no? Han estado cerrados, pero la gente sigue comprando. ¿Cómo? Porque compra en línea y por internet. Y puedes ver cómo apenas unas semanas atrás se abrieron esos centros y la gente estaba yendo, ¿no? O sea, noticias que salieron, la gente, o sea, formándose ya sin guardar la sana distancia para entrar a un centro comercial. Muchos para ir a cambiar su ropa, etcétera, otros para ir a comprar, ¿no? Están las rebajas porque todo lo que se quedó ahí, etcétera. O sea, es increíble ver eso, cómo la gente, o sea, está más afanada en eso que en cuidarse a sí misma. Pero es esto, o sea, son cosas que realmente tienen así a la gente, o sea, lejos del Señor. Ahora no solo está eso, está el conocimiento mismo, filosofías e ideologías, ¿verdad? Que buscan eso, apartar a la gente de Dios. Mucha gente está cautiva en el reino de Satanás porque está cautiva con filosofías e ideologías que no son bíblicas, que no es la verdad de Dios. Obviamente no solo está eso, adicciones, drogas, alcohol, pornografía, internet, todo tipo de adicción también es una esclavitud. Satanás así tiene al hombre y obviamente el pecado que cada día es más permisivo en nuestra época. Entonces, ¿sí me explico? Por eso yo creo que el día de hoy Satanás no usa tanto endemoniados. Ya tiene el mundo así, ¿verdad? Totalmente desenfocado, totalmente esclavo de él. Sí, aún existen las posesiones demoníacas, pero ya no son tan efectivas como antes, porque Satanás ha aprendido a posicionarse de los hombres de otras formas. Estos recursos los usa él. ¿Cómo nos libramos de esto? Por medio del Evangelio. Esa es la manera en que nos libramos. Lo que un endemoniado y un poseído por estas armas de Satanás necesita es el Evangelio de Jesucristo, es conocer la verdad de Dios. Los que no han creído necesitan arrepentirse de su pecado y creer en el sacrificio de Jesús. Cómo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y los que hemos creído somos liberados de esas tentaciones, fortaleciéndonos, obviamente en una comunión con Dios, buscando a Dios en oración. Toda persona que está viviendo bajo el gobierno de Satanás, ya sea endemoniado o ya sea cautivo por algunas de las cosas que hablamos ahorita, necesita el Evangelio, necesita conocer la salvación en Cristo, necesita conocer que hay un Salvador que lo ama, que lo anhela. Ahora, la siguiente pregunta en cuanto a este tema es, ¿un hijo de Dios puede estar endemoniado? O sea, ¿ser poseído por un demonio? La respuesta es un rotundo no. Si tú has creído en Jesucristo para salvación, no puede ser eso. La Biblia enseña que el cuerpo físico de los que hemos creído en Jesús para salvación se ha convertido ahora en el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O sea, Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Sí se dan cuenta de eso? Nuestro cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y por lógica, simplemente así por lógica, ningún demonio va a querer habitar donde Dios habita. ¿Verdad? ¿Te imaginas? Piensa en esto. El tabernáculo en el Antiguo Testamento. El lugar donde Dios moraba con Israel. El lugar santísimo, ese lugar tan especial. ¿Tú crees que algún demonio se atrevería a estar ahí? No. No. Y la Biblia enseña que ahora ese lugar es el cuerpo del creyente. Te lo voy a explicar más adelante, pero fíjate lo que dice el verso 7 de este pasaje. Y clamando a gran voz, este demonio le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, definitivamente vemos cómo este demonio no quiere estar cerca de Jesús. No quiere, o sea, su presencia le atormenta, lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, no, un creyente no puede estar endemoniado. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero eso es lo que vemos. ¿Sí? La luz en las tinieblas, dice Juan 1:5, resplandecen. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos confiar en eso. Si estás en Cristo, no tienes que temer nada de esto. Donde mora la luz, las tinieblas no resplandecen. Así de sencillo. Las tinieblas no quieren nada con la luz, la odian. ¿Sí? Por lo tanto, la doctrina de expulsar demonios de los creyentes es falsa. No tiene un sentido, ni siquiera tiene un sustento bíblico. Porque un creyente no puede ser poseído por un demonio, así de sencillo. ¿Sí? En nosotros, recuerda esto, vive un espíritu que, aunque tiene todo el derecho de poseernos, porque Él nos compró, su intención no es poseernos, sino convencernos y guiarnos en la verdad, transformarnos. Si no confundamos eso, Dios no posee, aunque lo ha hecho, o sea, nos compró, le pertenecemos, pero Él no nos toma como un demonio. Si eso no lo hace Jesús, su espíritu no hace eso, no nos controla. ¿Sí? Él nos ama. Es muy diferente. Ahora, bueno, vamos a regresar. Entonces Jesús llega a este lado y sale este hombre con un espíritu inmundo. Ve lo que dice el verso 3. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Aquí vemos en estos 3 versículos la condición de este hombre. Pero al ver la condición de este hombre, vemos cómo Satanás obra contra el ser humano. ¿Sí? Es lo que nos enseña. Quiero que veamos eso. Lo que Satanás le hace al ser humano. ¿Sabes? Jesús dijo en Juan 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso dijo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en ese versículo nuestro Señor describe muy bien la obra de Satanás. Esa es su obra. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Lo que está haciendo con este hombre. Satanás ataca a las personas emocionalmente. Tiene la capacidad de hacerlo espiritualmente, como vemos aquí, y aún físicamente. Esas cosas las vemos en este hombre. ¿Sí? Y creo que es importante ver eso. Digo, la semana pasada vimos cómo atacó a los discípulos, digámoslo así, emocionalmente. Tenían terror, pensaban que iban a morir. Pero este hombre ve la condición de este hombre, cómo vivía. Lucas nos dice algunas cosas más sobre la condición de este hombre. Déjame leer Lucas 8:27, pasaje paralelo en Lucas. Dice así: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y dice el texto, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Lo primero que nos dice Lucas, que no dice Marcos, dice, o sea, este hombre ya tenía mucho tiempo en esa condición. Mucho tiempo. Lo siguiente que dice, y no vestía ropa. Estaba desnudo este hombre. Marcos no dice eso, pero más adelante dice que ya después estaba vestido. Pero aquí Lucas dice, y no vestía ropa. Desnudo así. Y aparte dice, y no moraba en casa. ¿Te das cuenta? No estaba en su hogar, sino en los sepulcros, en un cementerio. Entonces veamos la descripción que la Biblia nos da de un hombre endemoniado. Lo que Satanás hace con el hombre. Fíjate, para empezar, este hombre vivía endemoniado desde hace mucho tiempo. Satanás puede eso, o sea, tiene el poder para tomar a un hombre y tenerlo así durante muchos años, mucho tiempo, quizás toda su vida. Lo siguiente que vemos es que este hombre vivía en los sepulcros. Como vimos en Lucas, ya no podía vivir en su casa. O sea, ese grado, ya había perdido su hogar. Había perdido a su familia seguramente. Ni siquiera podía vivir en la ciudad. Tenía que vivir en el cementerio,
en el lugar de los muertos. ¿Te das cuenta de la condición? Es interesante porque los muertos, viendo el contexto, los muertos eran inmundos para los judíos, ¿recuerdas? Ellos no podían acercarse a un cadáver, se hacían inmundos. Pues él vivía ahí entre ellos. Por lo tanto, eso es lo que representaba a este hombre, inmundicia. Inmundicia. Lo siguiente es que este hombre vivía desnudo, así, sin vergüenza alguna, y en una condición miserable, como casi, yo pienso en esto, casi como un animal. ¿Te imaginas eso? Como un animal. Este hombre vivía, pues lo vemos lastimando a otros. Por eso buscaban atarle, seguramente. En el verso 3 lo dice. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Seguramente él lastimaba a la gente. Lo siguiente es que este hombre tenía una fuerza sobrenatural, no al grado de despedazar las cadenas con las que intentaban amarrarlos. Es una fuerza así, ¿no? Dice el texto, ¿no? Que las cadenas habían sido hechas pedazos por él, verso 4, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Lo siguiente que vemos, este hombre era incontrolable, nadie podía dominarlo. Esa era su condición. Y por último, pues este hombre vivía atormentado. ¿Por qué digo esto? Pues vivía así, fíjate lo que dice el verso 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, haciéndose daño a sí mismo. Él ya no podía hacerle daño a los demás, se hacía daño a sí mismo. ¿Te das cuenta cómo realmente Satanás vino a robarle, a destruirle, a matarle? Eso es lo que él quiere. Ahora esto, digo, el día de hoy dices, bueno, ya no hay tantos demonios, pero ¿cómo se ilustra esto en nuestra vida el día de hoy? Creo que eso tiene mucha similitud con lo que el pecado hace en nosotros. Piensa en eso. Quizás no tengas un demonio dentro de ti, pero pues como vivimos, Satanás puede estar destruyendo tu vida como la de este hombre. La descripción de este hombre endemoniado pues, nos recuerda el poder que tiene el pecado sobre el hombre. El día de hoy la mejor herramienta de Satanás es el pecado. El pecado obviamente nos mata, ¿verdad? Puedes estar vivo físicamente, pero espiritualmente muerto viviendo en los sepulcros. Como un muerto, viviente. Así es el hombre sin Cristo. Efesios 2 nos habla de eso. Estamos muertos en delitos y pecados. El pecado destruye familias, hogares. ¿Recuerdas que ese hombre ya no puede estar en casa? Ya no tiene un hogar, una familia. Eso es lo que hace el pecado. Tarde o temprano puede llegar a ese punto porque Satanás quiere eso, destruir, ¿recuerdas? Destruir familia. Satanás sabe lo importante que es una familia, un hogar. Sabe lo importante que es un matrimonio. Sabe lo importante que es un padre, un hijo. Por eso están atacados el día de hoy las relaciones. Porque o sea, lo estamos viendo claramente. El aborto, ¿verdad? O sea, cómo el hombre empieza realmente a degradarse de esta manera. Empieza a cambiar no solo su pensamiento, quiere cambiar su propio cuerpo, creyendo cosas que obviamente la palabra es muy clara, son pecado. Pero ahora dicen, no, eso no es pecado. ¿Te das cuenta de eso? Estamos llegando a ese tiempo donde la Biblia dice a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero es Satanás destruyendo, haciendo lo que él mejor sabe hacer. ¿Sabes por qué? Porque le queda poco tiempo. Él lo sabe. Y está con todo. Y quiere destruir nuestra sociedad, las familias. Como creyentes somos atacados en eso. Tenemos que estar alertas. El pecado destruye familias, hogares. Otra cosa, el pecado destruye amistades, trabajo. Él ya no puede entrar a su ciudad, ya no puede regresar con sus amigos. Tarde o temprano el pecado también empieza a hacer eso. Empieza a perder relaciones, amistades. Otra cosa, el pecado te roba la vergüenza. ¿Te acuerdas? Ese hombre ya no tenía vergüenza, andaba todo desnudo así. Así es el pecado, te lleva a vivir como un animal.
Otra cosa, el pecado lastima a los que te rodean. Este hombre trataban de amarrarlo, probablemente porque los atacaba. Sin darte cuenta, tu pecado puede estar lastimando a aquellos que están cerca de ti. El pecado te da la fuerza para destruir todo intento de salvación, rechazando principalmente a Dios. Es esa fuerza sobrenatural de pensar que tú puedes, que tú vas a poder en contra de Dios, que tú te lo vas a poder arreglar. El pecado te vuelve indomable. ¿Recuerdas? No se podía domar, dice el texto. Soberbio, orgulloso, habla de eso. Eso es lo que hace el pecado. ¿Te das cuenta cómo Satanás puede someterte sin un demonio? El pecado terminará destruyéndote, atormentándote y lastimándote a ti mismo, como este hombre terminaba. Al último vas a tratar de... No vas a tratar, te vas a dar cuenta que al final no fue como pensabas. El pecado te va a destruir. Y lo peor es que el pecado puede tenerte esclavo durante años, como vimos. No es algo que tú puedas controlar, Él te va a controlar a ti. ¿Sí? Hay mucha similitud en eso. Así es como Satanás obra contra el hombre. Pero vamos a ver cómo obra Jesús. Fíjate lo que dice el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, este hombre, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía esto. Entonces aquí vemos cómo Jesús obra a favor del ser humano. Satanás está en contra, porque el ser humano es la imagen de Dios, ¿verdad? Nos hizo su imagen y semejanza. Satanás odia eso, la imagen de Dios. Pero aquí vemos cómo Jesús obra a favor de nuestro. Te cité Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero solo te cité la primera parte. Fíjate lo que dice la segunda parte. Es la voz de Jesús. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí vemos esa segunda parte. Sí, Satanás tenía el mundo así oprimido, pero Jesús vino a salvarnos, a mostrar su poder y su autoridad sobre todo, para que creamos en Él y encontremos salvación. Cree en Jesús. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y eso es lo que vemos con este hombre, lo que Jesús va a hacer. Ahora vimos que este hombre vivía atormentado, ¿recuerdas? Pero aquí le dice a Jesús que no lo atormente. Esto es porque el que le está pidiendo que no lo atormente no es el hombre, es el demonio. ¿Sí? O sea, Jesús no vino para atormentar al ser humano, sino para sanarlo, para salvarnos y darnos vida eterna. Recuerda esto. Entonces, no es el hombre quien está hablando en este momento. Es el demonio que lo tiene atormentado. ¿Sí? Aquí vemos algunas cosas interesantes, nuevamente sobre los demonios. Si eres de esas personas que les temen a los demonios, que tienen miedo a todas estas cosas sobrenaturales, eso te va a ayudar a temer a la persona correcta. ¿Sí? No a ellos, sino a Dios. ¿Qué es lo que empezamos a ver aquí? Jesús, para empezar, Jesús no se acerca al endemoniado. ¿Te das cuenta? Fue el demonio quien al ver a Jesús corrió hacia él, dice el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, el demonio corre hacia Jesús, obviamente no por salvación, como el hombre lo hace, el hombre arrepentido corre hacia Jesús por salvación. No lo hace así, ¿por qué? Porque los demonios saben que para ellos no hay salvación. El demonio corre hacia Jesús porque sabe quién es Jesús. Por eso le dice en el verso 7, Hijo del Dios Altísimo. Este demonio sabía quién era Jesús. Él sabe que Él es el Hijo de Dios y por eso corre hacia Él y se arrodilla, mostrando adoración. Dice, y se arrodilló ante Él, mostrando adoración. ¿Por qué? Porque aunque sea un demonio, es un ser creado y está viendo a su creador, a Jesús. Los demonios temen a Jesús. El mismo demonio le dice a Jesús, no me atormentes. ¿Te das cuenta de eso? Para los demonios la simple presencia de Jesús ya es un tormento. Lo mismo para el pecador no arrepentido. La presencia de Jesús es en sí un tormento. Por eso lo niegan. Pero un demonio no puede negarlo. ¿Por qué? Porque lo ve. Lo ve.
Ellos tiemblan ante la presencia de Dios, ¿sabes? Es lo que dice Santiago 2, verso 19. Santiago 2, 19 dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, perdón. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Los demonios creen. ¿Qué es lo que creen? Los demonios creen en la existencia de Dios. Ellos creen en la deidad de Jesucristo. Y el texto nos deja ver muy claro que ellos están bajo la autoridad de Jesús. Ellos no solo se arrodillan, también le ruegan y le obedecen, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero también ellos saben que al final serán condenados por toda la eternidad. O sea, ellos creen en Jesús, creen en Dios, creen en la idea de Jesús, pero también creen esto, o sea, saben esto, al final van a ser condenados. Fíjate lo que dijo en Mateo, en este pasaje, Mateo 8:29, que ese pasaje paralelo dice algo más. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo agrega esto, antes de tiempo. Jesús vino a atormentar lo que atormentaba al hombre, ¿te das cuenta? Este hombre estaba siendo atormentado por Satanás, pero Jesús se presenta y está atormentando aquello que atormentaba al hombre. Si tú has creído en Jesús para salvación, no tienes por qué temer a los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús vive en ti. Al final Jesús los va a derrotar, los va a destruir. Jesús vive en ti. Si tú vives con la presencia de Jesús todos los días, teniendo comunión con Él, obedeciendo su palabra, perseverando en la oración, tu único temor será hacia aquel que atormenta a los demonios con su presencia. O sea, aún temer a un demonio es robarle ese temor a Dios. Ese temor es para el único que lo merece. ¿Sí se dan cuenta de esto? Aquel que tiene toda autoridad y poder sobre no solo lo natural, lo sobrenatural. Es Jesús. Es increíble cómo esta doctrina, como te decía, de las películas de terror, nos llevan a robarle a Dios ese temor. Aprendamos a temer a Dios por quién es Él. Realmente, más que un demonio o una actividad demoníaca, temamos a aquel a quien le temen esos demonios. Ahora, esto no quiere decir que si Jesús muere en nosotros, entonces los demonios van a temernos. ¿Sí? Porque muchos lo ven así, y entonces vamos a pisotear al diablo. No, no, no. No es así. Los demonios temen a Jesús, no a los hombres, recuerda. Ya vimos lo que un demonio puede hacerle a un hombre. Aquí vemos lo que Jesús puede hacerle a un demonio. Si tú tienes temor a lo sobrenatural, si tienes temor a los demonios, ya sea espiritismo, ocultismo, hechicería, santería, etcétera, 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 solo cree en Jesús. Solo cree en Jesús. No te voy a decir esas cosas no existen. Sí existen. Sí. No estoy hablando de ídolos, de dioses con D minúscula. Estoy hablando de demonios, ¿sí? Que están detrás de todo eso. Todo lo ocultismo, espiritismo, hechicería, santería, detrás de eso están los demonios obrando. Y sí existe eso. Si tienes temor a eso, solo cree en Jesús. Entrégale tu vida y Él con su presencia en ti te protegerá de todo esto. Jesús hizo esto en la cruz. Déjame leer esto en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Habla de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Estábamos muertos y nos dio vida. Pero no solo eso, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Pablo usa términos legales, había un acta en contra de nosotros porque éramos pecadores, pero Jesús paga eso y la clava en la cruz y dice pagado por completo, consumado es. Pero no solo eso, verso 15,
Y aquí está esto. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿de acuerdo a lo que vimos en Efesios 12? Esas huestes de maldad, pues aquí dice que hizo con ellos. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todo esto, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los demonios. Por eso te digo, solo tienes que creer. Si realmente el día de hoy aún puedes estar viviendo esto, alguna posesión demoníaca, un demonio que te está atormentando o simplemente el temor de estas cosas, cree en Jesús. Él es mayor que eso. Él venció todo eso en la cruz. Decía el pastor Gusick, déjame leer esto. En palabras de él dice esto, cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos de quedar atrapados en supersticiones necias y contraproducentes. Necesitas conocer la verdad, quién es Jesús, lo que ha hecho por él, por nosotros. Sí, esa es la verdad. Jesús venció. Jesús es Dios. Estos seres le temen porque saben cuál es su final. Sí, una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra fue para destruir eso precisamente. Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Claro, está hablando del que practica, el que vive ya de esa manera. No estoy hablando de un creyente que peca y que se arrepiente. Estoy hablando de una persona que no le interesa, que vive así su vida. Su estilo de vida es el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ve lo que dice a continuación. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Jesús vino para deshacer las obras del diablo, aún para terminar con el pecado en la cruz, para terminar con esas huestes espirituales, para derrotar a Satanás. Eso fue lo que él hizo. Cree en Jesús. Él puede darte esa paz y esa seguridad. Regresando al texto, pues este demonio se sentía así atormentado, como vemos, solo porque Jesús le dijo que saliera de ese hombre, ¿verdad? Dice el verso 8, porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, ¿por qué eso atormentó tanto a este demonio? ¿Sabes por qué? Porque el demonio está escuchando la voz de su creador. Nuevamente vemos la voz del creador. Aún los demonios la reconocen. ¿Recuerdas la voz del creador diciéndole al mar y al viento, paren, enmudece, calla? ¿Y qué hizo el mar y el viento? Lo natural, bonanza. Pues aquí lo sobrenatural está obedeciendo a su creador. Nosotros deberíamos de tener el mismo temor. Deberíamos de temer de la misma manera cuando escuchamos la voz de Dios hablándonos. Cuando Dios nos dice, deja de hacer eso. Cuando nos da una orden que simplemente debemos de obedecer. Deberíamos de tener ese temor. Claro, un temor ahora reverente. ¿Por qué? Porque hemos conocido su amor. Vamos a ver qué sucede. Verso 9. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús diciéndole al demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviasen fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vemos un poco más. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y lo que él contesta es, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, no era un solo demonio, eran muchos demonios. Muchos demonios en este hombre. La palabra legión en sí no es un nombre. Una legión es una compañía militar. Una legión romana estaba formada por 4,000 o 6,000 hombres. O sea, imagínate eso, 4,000 o 6,000 hombres. Pero el título de legión describía más la formación militar como un grupo grande, más que una cantidad en particular. ¿Sí? Entonces, no creo que se refiera a que eran 4,000 o 6,000 demonios en este hombre, sino que era un grupo grande de demonios bien formados y dirigidos
en la vida de este hombre. Por eso lo tenían así. Lo tenían así. Había suficientes demonios como para, lo vemos, provocar una estampida de 2000 cerdos. 2000. Entonces sí, se veían muchos demonios dentro de este hombre. Si tomamos la semejanza del hombre endemoniado con el hombre de pecado, como decía el hombre pecador, vemos que el hombre pecador es esclavo no de un solo pecado, sino de muchos. Sin Cristo eres esclavo del pecado. Y es eso, o sea, mentira, engaño, adulterio, fornicación, ira, pornografía. Y hay listas, muchas listas en la Biblia que puedes encontrar eso. Odio, pues bueno, hay mucho, ¿no? Rencor, amargura, etcétera, 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 etcétera. Porque así estamos en Cristo. Así estamos sin el Señor. Somos un estuche de monerías, dicen, ¿no? Somos un estuche de pecados, es lo que somos, llenos de pecados por todos lados. Nos recuerda nuestra condición sin Cristo. Ahora, lo que vemos es que estos demonios, pues prácticamente le ruegan, dice el verso 10, y le rogaban mucho. Le rogaban lo que hacían. Verso 2, y le rogaron todos los demonios. ¿Te das cuenta? Ellos saben delante de quién están. No le piden, o sea, realmente no agarran y se lo brincan, ¿no? Como diciendo, son más fuertes que tú. Ellos saben delante de quién están. Por lo tanto, le están rogando. Ellos le rogan ir a los cerdos. ¿Por qué? Pues porque, eso es interesante, pues no quieren estar inactivos. Quieren seguir haciendo su obra aquí. El verso 10 dice, le rogaban mucho que no los enviasen fuera de aquella región. O sea, ellos quieren seguir activos. En Lucas 8:31, el pasaje paralelo en Lucas, dice, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Prácticamente ese es su final. ¿Sí? Encarcelados. Y dicen, o sea, te rogamos esto. Ahora Jesús no los manda al abismo. ¿Por qué? Podemos preguntarle, bueno, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué los manda a los cerdos? ¿Por qué hace lo que ellos le piden? ¿Por qué? Porque Jesús está respetando el tiempo del Padre. Aún no es el tiempo para condenar a Satanás y a sus demonios. Y Él lo sabe, no es el momento. Y Jesús no vino a eso. Sí vino a traer libertad al hombre. Pero no es el momento de batallar con los demonios. Eso va a ser más adelante. Déjame leer esto en Mateo 25:41. Fíjate lo que Jesús le dice a sus discípulos, hablando de los últimos tiempos. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Estoy hablando a los hombres, los que no creyeron. Al fuego eterno preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta? El fuego eterno es una referencia al infierno. Y dice este texto que ese lugar fue preparado no para el hombre, para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Ve lo que dice Apocalipsis 20:10, ya al final. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es el destino de ellos. Pero Jesús sabe que hay un tiempo para eso, y no ha llegado ese tiempo. Jesús sabe que tiene que respetar eso. Y aunque Jesús no los envía al abismo, y aunque Jesús les permite ir a un hato de cerdos, ¿sabes qué es lo importante aquí? Que Él no les permitiría entrar nuevamente en hombre. Eso es lo importante. Jesús no lo dijo, bueno, váyanse a otro lado a buscar otro hombre, ¿no? Él permite que entren los cerdos. Ahora, 2000 cerdos. O sea, dice que los cerdos estaban paciendo en ese lugar. ¿Qué significa? Pues estaban siendo alimentados. ¿Sí? Y de repente Jesús permite que esos demonios se metan en los cerdos. 2000 cerdos son muchos cerdos, ¿estás de acuerdo? Son muchos. Representan mucho alimento, representan mucho dinero. Muchos preguntarían por qué Jesús permite eso, por qué permitió que estos cerdos murieran y se desperdiciaran de esta manera. O sea, piensa en esto, la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Bueno, déjame explicar. Hay varias cosas. Para empezar, Jesús estaba en territorio judío. Él estaba en el mar de Galilea y todo eso, o sea, esa es la tierra prometida. O sea, los judíos tenían que vivir ahí, solamente los judíos.
O sea, él está en territorio judío y los judíos no debían de criar cerdos, ya que era un animal inmundo, ¿recuerdas? No era un animal que debían de criar y de usar. Entonces Jesús está mostrando eso. Jesús les permite ir a los cerdos. ¿Por qué? Porque estos cerdos simbolizaban la inmundicia a la que pertenecían ellos. ¿Sí se dan cuenta? Estaban mostrándoles eso. Pero sobre todo, ¿por qué Jesús permite que vayan a los cerdos? Porque para Jesús vale más la vida de un hombre que 2,000 cerdos. Así de sencillo. Este hombre se ha rescatado de su miserable situación. Será librado para poder adorar a Dios. Es lo que vamos a ver. De eso se trata. Jesús quiere salvarnos, quiere libertarnos del pecado, de la opresión de Satanás. ¿Para qué? Para que podamos adorar libremente a Dios. Solamente para eso. Para que ya no adoremos a ese gobernante que nos tenía oprimidos. Para que adoremos al único Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta? Y es lo que Jesús busca. La adoración de un solo hombre vale más que el beneficio que pueden dar 2,000 cerdos a una región. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Te das cuenta cómo Dios valora eso? Si en un momento has preguntado y decir, ay, ¿por qué Jesús hizo eso? Pobres animalitos, Jesús no ama a los animalitos. Claro que los ama, pero Jesús ama más al pecador. ¿Te das cuenta? Jesús ama más al hombre. Jesús no murió en la cruz por los animales. Jesús murió en la cruz por los hombres, por la humanidad. Si queremos adorar a Dios, necesitamos estar dispuestos a que Jesús destruya todos los cerdos de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Que se salga de todo lo inmundo en nuestra vida. O sea, no te pongas a atesorar los cerdos. Si es necesario que Dios destruya cosas en tu vida inmundas, deja que las destruya. Vamos a ver qué sucede, verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que habían tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿No? Y eso es triste, pero esto es lo que sucede. Cuando Jesús trae libertad a la vida de un hombre, es notorio que todos se dan cuenta para empezar. ¿Sí? Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron. Imagínate, nos acaban de matar a todos los cerdos. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, cuando Dios toca tu vida, te saca de las tinieblas a la luz, o sea, la gente lo va a ver. Se va a dar cuenta. Eso los atrajo, los llevó a Jesús, vienen a Jesús, ¿no? Y Lucas describe a este hombre muy interesante, sentado a los pies de Jesús. Eso lo dice Lucas, déjame leerlo en Lucas 8:35. ¿Cómo lo dice ahí? Lucas 8:35. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿No? Solamente, o sea, Marcos no dice esto de que a los pies de Jesús, pero así estaba este hombre, a los pies de Jesús. ¿Sabes qué es esto? Esa es la posición de un discípulo, a los pies de Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús en este hombre? Un discípulo. Este hombre había sido espiritualmente liberado del poder de Satanás. Su vida acaba de ser transformada. Ahora podía seguir a Jesús. Por eso Jesús viene a darnos libertad para que le sigamos. Qué increíble esto. Este fue el último día de tormento, de angustia y de esclavitud para este hombre. Fue el último día. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de su Creador librándolo de su esclavitud. Él simplemente hizo lo que todo hombre que ha experimentado una liberación así va a hacer, adorar a Jesús. ¿Recuerdas ese día cuando Jesús trajo libertad a tu vida? ¿Recuerdas ese último día en el que ya no viviste oprimido? Se acabó la opresión, la esclavitud, el tormento, el dolor, y conociste a Jesús. ¿Recuerdas ese día?
¿Recuerdas cómo adorabas a Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer, adorarle. No olvides eso. No olvides quién fue el que te rescató y te salvó. Es increíble porque esos hombres están viendo esto, son testimonios, están viendo lo que Jesús puede hacer. Y en lugar de rendirse, ¿qué hacen? Le piden que se vaya. Y comenzaron a rogarle. Ya vimos a los demonios rogándole. Ahora estos hombres le ruegan que se fuera de sus contornos. Qué triste, ¿no? Claro, ellos tenían miedo, dice el verso 15 al final, y tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo al ver el poder sobrenatural de Dios actuando en la vida de este hombre, pero no se rinden. Qué increíble, ellos vieron el poder sobrenatural de Satanás y no les importó. Cuando ven el poder de Dios, simplemente piden que se vaya. Ellos preferían al hombre endemoniado que a Jesús, ¿te das cuenta? Así de sencillo. Los hombres siguen prefiriendo sus vidas miserables que a Jesús. En lugar de rogarle que lo salve, le ruegan que se vaya. Es triste, pero sigue ocurriendo. Y es cierto, porque la Biblia dice que la fe no es de todos. Eso lo vimos en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:2. Dice Pablo, la fe no es de todos. ¿Por qué? Porque muchos van a ver lo que Jesús puede hacer y aún así no van a creer en su necesidad de un Salvador. No es que Jesús no los quiera salvar, Dios quiere salvar a todos. Pero vemos eso, el hombre va a decidir al fin y al cabo. Y muchos no van a creer. Pero nosotros que hemos creído, debemos de seguir testificando de Jesús. La indiferencia y el rechazo de los hombres no debe desanimarnos, no debe detenernos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice Pablo en Gálatas 6. No te canses de hacer el bien, a su tiempo segarás. Jesús echó a los demonios y ahora es echado por los hombres. Qué absurdo es el hombre, ¿verdad? Pero así somos. Los demonios no pudieron hacer más que obedecer a Jesús. En cambio, los hombres se atreven a correr a Jesús. El problema es muy claro. El hombre no conoce a Jesús. No entiende quién es Jesús. Aquí lo vemos, los demonios saben, tiemblan, se arrodillan, se postran, obedecen. ¿Quiénes somos nosotros? Filipenses 2 dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, ya sea en la tierra, debajo de la tierra o en los cielos. O sea, todos los espíritus lo hacen. La pregunta es no es si lo vas a hacer, lo vas a hacer. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya no haya oportunidad de hacerlo voluntariamente, reconociendo su deidad, arrepintiendo de tus pecados, estando en el infierno. En este momento, arrodíllate, reconoce quién es Jesús. Es triste ver cómo lo rechazan esos hombres. No lo rechaces tú. Si no has creído en Jesús, pon tu fe en Él. Si tú ya has creído en Jesús, afirma tu fe en Jesús. Cree en Él. Vamos a ver esta última parte, verso 18. Al entrar Él en la barca, o sea, Jesús hace lo que le piden. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Qué increíble, ¿no? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús hace lo que los hombres le piden, ¿no? Como te decía, se va, no sube a la barca de regreso. ¿Por qué? Porque Jesús no va a obligar a ningún hombre a adorarlo. Es lo que veo aquí. ¿Por qué? Porque la adoración es voluntaria. Al final, el hombre que va a ir al infierno es porque siempre quiso estar ahí. Así de sencillo. Dios le da al hombre lo que él elige. Y Jesús dice, está bien, me voy.
Ahora, el hombre que había sido librado, qué increíble, porque ahora solo quería estar con Jesús, es lo que vemos. ¿Sí? Dice ahí, el que había estado endemoniado, verso 18, le rogaba que le dejase estar con él. Entonces, este es un tercer ruego. El primer ruego fue de los demonios, el segundo ruego fueron los hombres que no creyeron, ¿verdad? Vete. Pero este hombre dice, te ruego, déjame estar contigo. ¿Sabes? Esta es una evidencia de haber experimentado la salvación, querer estar con Jesús. Porque somos una nueva creación, con nuevos deseos, nuevos anhelos, deseos muy diferentes de los que antes teníamos. Ahora queremos estar con Jesús. Si tú has experimentado la salvación realmente, ese anhelo está en tu corazón. No quiere decir que no va a estar la presencia del pecado, la tentación, pero el mayor anhelo en tu corazón va a ser ese. Necesito al Señor, necesito buscar al Señor. Pero interesante es lo que ocurre en el verso 19. Dice, más Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permite. ¿Por qué? Pues porque había algo más importante en ese momento para Jesús. Que este hombre diera testimonio de él, de quién era él. Es lo que les dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús haría caso a la petición de los hombres de esa región. Él sí iría, pero no los dejaría solos. Este hombre debía de funcionar como un testigo de quién era Jesús y lo que él puede hacer por los hombres. Prácticamente es lo que dice Jesús. Ok, yo me voy, pero tú tienes que quedarte y contar las cosas que yo he hecho. ¿Sabes? Algunas veces Dios no quiere que nos quedemos solo en adorarle, en alabarle. Él quiere que vayamos y le adoremos al proclamarle. A veces limitamos el cristianismo a solo reunirnos para alabar y estudiar la palabra, lo cual está bien, es lo que hacemos. Pero el cristianismo también es salir a la calle. El cristianismo también es hablarle a todo el mundo cuán grandes cosas puede hacer Jesús por ellos. Los hombres pueden seguir rechazando a Jesús, pero ahí estamos nosotros para seguir hablando de Él. Esa es la tarea de la iglesia. Es lo que vemos en este hombre. Este hombre totalmente nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, se nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora podemos adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Comienza con tu familia. Platícale eso, cómo conociste al Señor, cómo te dio salvación, cómo te libró. Cuéntales y ve y diles, no te quedes callado. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. ¿Sabes qué sucedió? Que este hombre fue obediente. Y la gente se maravillaba, dice el verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravilla. O sea, simplemente el presentarse así, imagínate, limpio, vestido, hablando con cordura, así de... O sea, eres el que andaba ahí como loco en el cementerio, gritando, golpeándose, así. O sea, solo ve y presenta y diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Es interesante que menciona este lugar de Decápolis, dice. Decápolis significa 10 ciudades. Este hombre comenzó por su familia, pero terminó alrededor de estas 10 ciudades. ¿Sí lo ven? Imagínate si cada uno de nosotros nos propusiéramos a predicar así. 10 ciudades por cada creyente. Sí, ir a donde Dios nos lleve y hablar de Jesús. Está hablando de eso. Jesús le dijo, ve primero a los de tu casa, ve con ellos. Pero este hombre terminó predicando en todo lugar. Ve y cuéntales a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. En serio, no tienes idea de cuánto puede impactar tu historia, lo que Dios ha hecho en ti, de cómo conociste a Jesús. No tienes idea de cómo puede impactar eso la vida de otras personas. Solo tienes que platicar lo que has vivido con Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida. Qué increíble esto, ¿no? Podemos ver exactamente eso, lo que Jesús vino a hacer claramente. Satanás tenía este mundo así,
esclavo, esclavizado, sometido. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y Dios quiere destruir no solo a Satanás y los demonios, quiere comenzar destruyendo lo inmundo que hay en nosotros como hombres. Él quiere restaurar tu cordura, como vimos aquí. Quiere darte dignidad, quiere darte una nueva identidad, quiere darte un nuevo propósito, un propósito eterno. Pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. Él puede hacer esas mismas grandes cosas que Jesús hizo con este hombre. Solo tienes que rendirle tu corazón. Creer en Él para salvación. Si tú has creído en Jesús, esto nos recuerda algo. La gente está muriendo sin Cristo. La gente está siendo oprimida por Satanás. Te lo decía hace un rato, por el pecado, por todo lo que nos rodea, ideologías, pensamientos, etcétera, etcétera. La gente necesita conocer que hay salvación en Cristo. No te quedes callado. Cuéntale a todos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida y puede hacerla en ellos. Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta historia, Señor, impactante en ese tiempo y en nuestro tiempo, Señor. Y nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Así vivíamos como ese hombre, inmundo, Señor, en una inmundicia. Señor, estábamos esclavos del pecado, Señor, gobernados por Satanás. Así, Señor, ciegos totalmente. Pero tú viniste, Señor, a alumbrar nuestras vidas con tu presencia. Destruiste todo eso, Señor, el pecado. En esa cruz lo llevaste por nosotros, Señor. Y nos revelaste tu evangelio, Señor, y hemos creído. Gracias, Señor, por darnos fe. Gracias, Señor, por darnos fe en Jesús. Y porque hemos podido experimentar eso, cuán grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Los que hemos creído en ti, creo que lo podemos ver. Un antes y un después de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a proclamar esas buenas nuevas a todo este mundo que tanto te necesita, Señor. Te pido por aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, que hoy sea ese día en que puedan experimentar esta gran liberación, Señor. Que ya no vivan oprimidos por Satanás, por el pecado, por este mundo, Señor. Muéstrale, Señor, que tú tienes autoridad sobre todo, Señor. No solo lo natural, también, Señor, lo sobrenatural. Que tú eres el único Dios vivo y verdadero, el Creador, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y que lo único que quieres, Señor, es mostrarnos tu amor, salvarnos, para que podamos adorarte solo a ti, Señor. El único digno de esa adoración. Señor, trae convicción a los corazones de aquellos que no han creído en ti. Y a nosotros como creyentes, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos seguir hablando de esas cosas, Señor. Cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te agradecemos por ese tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.